Génesis capítulo 32, vamos a considerar desde el versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc, lo que estaba esperando Pam. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. A muchas personas les llama la atención porque aquí dice: no se dirá más tu nombre Jacob. El versículo 28, el versículo 28 dice: el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchas personas, cuando ven este pasaje, este versículo en especial, piensan que se refiere a que con quien estaba peleando en ese momento, como una lucha, como si fuera una lucha, no sé, grecorromana, así, como si estuviera luchando contra Dios. Pero lo que no se percata la gran mayoría es lo que dice constantemente. Hay una palabra que se repite constantemente. Aquí dice, el versículo 28, ¿cómo empieza? Y el varón le dijo. El versículo, el versículo 27, y el varón le dijo. El versículo 25, y cuando el varón vio. Dese en cuenta que dice el varón, el varón, el varón. Si fuera Dios, en ninguna otra parte de la Biblia se repite el varón para decir Dios, como si Dios fuera un hombre. ¿Por qué dice el varón? Bíblicamente, ¿quién es el varón? Bíblicamente, el varón se le dice, no sé si se acuerdan de otro versículo que también dice varón. Un versículo que muchas personas leen diciendo hombre en vez de decir varón. Vamos a mirar Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo capítulo 17. El versículo 5. Este es un pasaje que muchas veces hemos nombrado para decirle a las personas no confíe en sí mismo. Es el versículo. Jeremías 17, versículo 5. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La palabra clave del día de hoy es varón. Varón. ¿Por qué la palabra varón? En la Biblia, no sé si se acuerdan cuándo es la primera vez que aparece la palabra varón. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Varón y hembra. ¿Por qué no dice que hizo hombre y mujer? ¿Y por qué este versículo hace una diferenciación? Este versículo que acabamos de leer. ¿Por qué este versículo dice
maldito el varón que confía en el hombre. Ahí nombra a los dos. Nosotros pensamos, pues varón y hombre es lo mismo, pero no, en este versículo se dice, maldito el varón que confía en el hombre. Porque ¿qué es varón? ¿O quién es varón delante de Dios? Es muy diferente a hombre. ¿Cuál es el fin de todos los hombres? La muerte. Ya lo hemos mostrado, ¿no? A través de Romanos capítulo 3, versículo 23. Desde que el ser humano nace destituido de la gloria de Dios. ¿Quién? Los hombres. Todo hombre nace destituido de la gloria de Dios. ¿En qué momento la persona llega a ser varón? El hombre llega a ser varón. Bueno, y la mujer varona. Porque no sé si se acuerdan que Eva, ¿qué significa Eva? Varona. Porque del varón fue tomada, ¿cierto? ¿Por qué aparece la palabra varón o varona? Se refiere quién es, o ese es como un título que se le da a quién. Al justo. No sé si habían caído en cuenta, pero es un título que se le da a la persona que ha sido justificada, varón o varona. Sé que nosotros no usamos ese lenguaje. Nunca vamos a encontrar, ese es el baño de los varones y ese es el baño de las damas. O sea, no vamos a encontrar, ese es el baño de los varones y ese es el baño de las varonas. A propósito, estoy cerca de unos baños. Pero precisamente, ¿por qué se usa la palabra varón y varona en la Biblia? ¿Sí? Porque varón o varona es la persona que ha sido justificada. ¿Cómo estaba el hombre inicialmente con Dios? ¿Cómo estaba Adán con Dios? Adán era a la misma imagen de Dios, igual que Jesús. Jesús, cuando vino en un cuerpo humano, pero vino siendo a la misma imagen de Dios. Es un milagro, nunca se había visto esa característica, que alguien con un cuerpo humano, bueno, después de Adán, por eso en la Biblia se nombran los dos Adanes. Solamente los dos que han cumplido ese requisito ha sido Adán y Jesús. ¿Qué requisito? Que teniendo un cuerpo humano, sean a la imagen de Dios. Adán, sabemos, perdió esa imagen. Él era la imagen de Dios. Pero en el momento que entró el pecado al mundo, esa imagen se perdió. Adán perdió la imagen. ¿Cuándo una persona vuelve a ser varón? Cuando vuelve a unirse con Dios. Y en ese momento la Biblia ya llama varón. Maldito el varón que confía en el hombre. No sé si se acuerdan también un versículo que leímos en Génesis 6, el versículo 2. Vamos a mirarlo. Ahí también aparece algo que tiene que ver con esto que estamos nombrando ahorita. De ¿es hombre o es varón? ¿Y qué es hombre? En ese versículo Génesis 6, vamos allá. Génesis 6, versículo 1. Cuando decimos Génesis 6, yo sé que más de uno piensa, el versículo 5, porque muchas veces lo hemos nombrado. Pero no, esta vez vamos a mirar Génesis 6, versículo 2. Dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Bueno, ahorita este versículo no lo habíamos detallado tanto, la palabra hombre que aparece acá, los hijos de Dios, de las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los varones, el que es llamado varón, varona. Las mujeres no se sientan, ¿no? No se sientan que porque estoy nombrando la palabra varón como si no estuvieras excluyendo, no. Varón o varona. ¿Cómo se llama Eva? ¿Por qué Eva es Eva? Dice, será llamada varona porque salió del varón. Así, ¿cierto? Entonces, en este caso cuando digo la palabra varón es generalizando, no como lo usa el mundo. El mundo usa la palabra varón para referirse únicamente al sexo masculino. Y el mundo no usa la palabra varona. Pero recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ¿por qué acá en este versículo dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres? Y eso desagradó a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nacieron cuando los hijos de Dios tomaron mujeres para sí? ¿Qué nació en ese momento? Nacieron gigantes. Entonces sí hubo gigantes físicamente, gigantes de 2,50 metros, 2,60 metros. Sabemos de Goliat, por lo que aparece descrito en la Biblia, que él medía como 2,70 metros.
En esta época también hay gigantes así. También podemos ver personas que nacen con gigantismo, personas que miden 2,50 todavía estamos viendo. Lo que pasa es que Goliat sí era, como entre los gigantes, ha sido como el más gigante. Esos eran los gigantes. Es lo más gigante que se ha encontrado. No ha habido gigantes más grandes como los dibujan. De pronto algunas caricaturas dibujan gigantes como de 50 metros de alto, pero así no. no se refiere a eso. Cuando la Biblia habla gigantes, es personas que tienen una medida superior a lo normal. Lo normal en el caso de los varones y de los hombres es de 1,80. Es lo normal, lo máximo. Normal un hombre de 1,80, en algunos países un hombre de 1,80 es normal. Y si mide menos de 1,80 se le dice bajito, de 1,70. Y si mide más de 1,70 se le dice alto. Pero hay países donde el promedio es diferente. Un hombre es normal de 1,80 y alguien de menos de 1,80 sería bajito en algunos países. Y de más de 1,80 se considera alto. Por lo menos en mi país se considera alta cualquier persona que mida un hombre que mida más de 1,70, porque el promedio de estatura en mi país es bajito. Casi todos acá somos bajitos, incluyéndome. Yo mido 1,70 apenas, mido 1,70, exactico. Sí, para quienes no sabían ese otro dato. Esa es la característica normal, como lo común. Entonces, una persona que mida más de 2 metros ya es gigante. Entonces, ¿por qué en la Biblia habla de que cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ahí salieron gigantes? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está diciendo cuando se unieron los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres? Miren lo que simbolicé con mis manos. Mezcla. ¿Qué se mezcló? El hijo de Dios con el hijo del hombre, con las hijas de los hombres. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A seres humanos mortales destinados a la condenación, como todo ser humano nace. Así todo ser humano nace, destituido de la gloria de Dios. ¿A dónde va? A la condenación. Pero cuando se une con un hijo de Dios, ¿qué es lo que se forma en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Por qué dice que se hacen gigantes? No sé si se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el apóstol Pablo aclaró, eso está en el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, eso es parte de la ley. Pero las personas, ¿cómo interpretan eso? A un bozal, a un buey, cogiendo un bozal no lo podemos poner a un buey, porque pobrecito el buey, como él está trillando, él debe poder comer de lo que él mismo está trillando. Así piensan las personas. Pero el apóstol Pablo aclara, no se refiere a eso. ¿Sí sabían? El apóstol Pablo dijo, no es eso. El apóstol Pablo dijo, ¿tiene acaso Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice Dios enteramente por nosotros? No sé si ustedes estaban considerando este pasaje. Sé que más de uno de los que está acá nunca había visto ese pasaje. Está en la Biblia, lo que estoy diciendo está en la Biblia. Pero sé que nunca se los había nombrado. Sobre todo para personas que estaban en la ley, y en las obras, lo único que les nombran que es bendición, bendición, bendición. Les nombran Romanos 3:23. Les nombran Primera de Juan 1:8. Les nombran Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. No, versículo 11 no, versículo 9 y 10, pero no el 11. No les nombran el 11, no les nombran el versículo 7, no les nombran el versículo 24. Curiosamente, las personas que están bajo la ley se saben los versículos que los condenan, se los saben de memoria, porque los interpretan como condenación, porque son los versículos que pueden interpretar cuando están bajo las obras, pero los versículos de la gracia no los saben. El versículo 23 encierra a todo el mundo bajo condenación, pero el 24, yo le digo a las personas, en la Biblia dice, generalmente cuando comparto con pastores, me gusta mucho nombrarles el versículo 23, y les digo, usted sabe que en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y me dice, sí, todos están destituidos de la gloria de Dios. Le digo, sí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Le digo, veo que usted se lo sabe, y se lo sabe muy bien, pero quisiera que me dijera el 24. Pastores, no me dicen el 24. No me dicen el versículo 24. Resulta que el versículo 24 es el de la gracia. ¿Y sabe por qué ellos no me pueden decir el 24? Porque lo que han enseñado, como es obras, el versículo que se acomoda es el 23. Lo mismo les hablo cuando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y les digo, usted sabe que la Biblia dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso. Y sí, yo sé, se lo sé. ¿Usted sabe qué dice el versículo anterior a ese? ¿Qué dice el versículo 7? No sabe. El versículo anterior dice que Jesús limpió nuestros pecados.
Ah, sí, eso dice. Sí, pero entonces, ¿por qué? Sí, yo sé, espere. Lo que estoy haciéndole ver es por qué usted se sabe el 8 y no se sabe el 7. Son dos versículos seguidos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Nombra una lista de todas las personas que no podrán entrar al reino de los cielos. ¿No sabes que los fornicarios, los adúlteros, los avaros, y sale una lista larga, no heredarán el reino de los cielos? Sí, pero les digo ahora nombre, y se lo saben. Algunos se saben la lista y me dicen cuántos son. Sí, son 11 características. Bueno, uy, bárbaro. Se saben el 9 y el 10. Ahora nómbreme el 11. Y no me lo nombra. Porque el 11 es de la gracia. El 11 dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. Eso no lo enseñan en sus congregaciones, por eso no se saben los versículos de la gracia. Igual, cuando estamos considerando esta parte de por qué en la Biblia habla de los gigantes y a qué se refiere con los gigantes. Está hablando, ¿Dios tiene acaso cuidado de los gigantes? El apóstol Pablo, como lo dice, ¿tiene acaso Dios cuidado de los bueyes? El apóstol Pablo lo dice, enteramente por nosotros Dios permite eso que está en la Biblia. Eso que dice ahí lo dice enteramente por nosotros. Se refiere a que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo. Pero entonces cuando en la ley dice no pondrás bozal al buey que trilla, luego no se refería al buey. Lea lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aclara, no se refiere a eso. Cuando habla de gigantes, ¿a qué se refiere? ¿Sabe a qué se refiere? A las religiones. Las religiones, ¿qué son? Una mezcla de lo que es de Dios, lo que es de los hijos de Dios, con lo que es de los hombres. Esa mezcla es abominable para Dios, porque esa mezcla, ¿cómo pasa? Los hombres, ¿cómo perciben las religiones? Como un camino para llegar a Dios. Incluso algunas personas se expresan así y dicen, es que todo camino realmente nos debería llevar a Dios. Así se expresan las personas normalmente, pero realmente todo camino lleva a Dios. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Hoy, para quienes llegaron hasta ahora, ¿por qué empezamos a considerar sobre varón y sobre hijo de Dios? Porque aquí estábamos mirando Génesis capítulo 32 del versículo 22 en adelante, cuando dice, el varón que luchó contra Jacob, le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué hizo ese varón? ¿Ese varón quién era? Porque ese varón dice que tocó, solamente tocó donde estaba la cadera y ¡fum!, se desencajó y él quedó cojo. De ahí en adelante, ¿cómo quedó? Cojo. Se le desencajó la cadera. ¿Por qué? Porque solamente tocó. Imagínese si ese varón le toca el hombro, si le toca la cabeza, lo mata. ¿Sí? Entonces las personas se imaginan que luchó con fuerza, en igualdad de fuerza. No se refiere a eso. No se refiere a eso. No está hablando en ese sentido. Hay personas inclusive que dicen que Dios se metió en un cuerpo humano y que peleó contra Jacob. No se refiere a eso. Si Dios hubiera peleado con Jacob, ¿ustedes quién cree que hubiera ganado? Sabemos entre Jacob y Esaú quién es más fuerte. Esaú es más fuerte. ¿Ustedes creen que si ese varón que estaba con Jacob, si ese varón no hubiera tocado a Esaú, solamente lo hubiera tocado, ¿no lo hubiera matado? Dice que le tocó la cadera y les coyuntó la cadera. Entonces, ¿a qué se refiere? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se refiere a una persona que ha salido de la muerte y ha pasado a la vida. El milagro más grande es que una persona que estaba destinada a la condenación, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, desde que nacía con un solo destino. Conforme a lo que dice ese versículo, sé que muchas personas no lo creen, muchas personas se lo saben de memoria, pero lo niegan. Muchas personas no creen la palabra, dicen que aman a Dios, pero niegan la eficacia de la palabra, es decir, no la creen. A pesar de que les mostramos, a muchas personas les mostramos sobre cómo fueron perdonados nuestros pecados. Ya les nombré el versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice, Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Espero que hayan escuchado bien. Sé que algunas personas estaban entretenidas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Yo le he mostrado eso a varias personas, sobre todo cuando me preguntan, espere, según lo que usted me está hablando, usted me está queriendo decir que usted no es pecador, y me lo dicen así, burlándose. Igual que lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba allá en la cruz, ¿qué hacían? ¿No escarnecían de Él?
no se burlaban de él, no le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Curiosamente, Él es el Salvador. Al que le estaban diciendo, sálvate, Él los podía salvar a ellos. Pero ellos estaban hablando salvación, ¿en qué sentido? Físico. O sea, solamente no muera ahí en la cruz, es lo que le estaban diciendo. Cuando ellos pensaban, sálvate, es no muera en la cruz. Cuando una persona se enferma y está en su lecho de muerte, ¿qué quieren los familiares? Que no muera. Solamente cuando para ellos, ¿qué es la salvación? Para el ser humano normal, solamente que no muera. Pero igual, si no muriera de cáncer, va a morir después. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien que fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, ¿no? Cuando estaba la piedra ahí puesta, ¿sí? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Lázaro, levántate, sal. Sí, primero Jesús dijo, quiten la piedra. Y luego le dijo, Lázaro, sal fuera. Sí, Lázaro salió. Ahora una pregunta, ¿Lázaro está vivo hasta el día de hoy? Me refiero, ¿en un cuerpo mortal? Lázaro pertenece a los vivos, es justo, pero ¿será que él cumplió, no sé, 200, 300, 400 años? En ese momento él resucitó, Pero ¿qué pasó con él después? Tuvo que dejar este cuerpo. A los 5, a los 10 años, tuvo que dejar este cuerpo. Ah, pero entonces una persona cuando fue resucitada, ¿no era para que se quedara así eternamente? No. Lo que Dios estaba manifestando, ¿qué era? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Esto, yo sé que siempre me oyes, pero esto lo estoy diciendo para que lo oigan estas personas que están acá. Jesús quería que quedaran registradas palabras que Él dijo en ese momento, pero Jesús sabe que Dios lo oye. Y Lázaro, sí, resucitó, pero él no volvió a morir. Dice la Biblia, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Será que Lázaro fue la excepción? No. Igual con el paralítico de 38 años, él dejó de ser paralítico. Pero, ¿será que él nunca murió? También dejó este cuerpo. Hablo de morir en ese sentido humanamente, porque sabemos que bíblicamente morir, ¿qué es? Todo ser humano está muerto. Todo ser humano nace separado de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano nace muerto. Nace directo, como dicen por ahí, con un vuelo directo y sin escalas hacia el infierno. Todo ser humano. Eso lo muestra la palabra. ¿Quién puede recibir la salvación? Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará? Y los que la oyeren, vivirán. ¿A quién es el que puede recibir la vida eterna? Escuchen atentamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Viene la hora, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y el que la oyere, vivirá. ¿Quién puede recibir el Evangelio? ¿Quién puede recibir la salvación? Acuérdese de aquella persona que decía, Señor, sé propicio a mí, yo pecador, que no podía ni alzar sus ojos para mirar el cielo. ¿Ustedes saben qué significa esa frase, que no podía ni alzar los ojos para mirar al cielo y que decía, sé propicio a mí, yo pecador? Bíblicamente, ¿qué es ser pecador? Pecador está muerto para Dios. Eso es pecador. Pecador no es lo que la gente piensa. La gente piensa que pecador es simplemente yo mentí, yo codicié y me siento mal porque yo iba por la calle y vi que una persona llevaba una bicicleta. Y como yo estoy pensando en comprar bicicleta, yo me quedé mirando esa bicicleta porque se veía muy bonita y todo. Y yo, uy, esa bicicleta, ¿de dónde la habrá comprado? Ay, acabo de codiciar. Eso no, las personas piensan que por eso se han convertido en pecadores. Pero bíblicamente no. Bíblicamente, vamos a leer los últimos 2 versículos ya para terminar. Vamos a leer Romanos. ¿En qué momento una persona se convirtió en pecador? Hablamos de que hay 2 seres que han cumplido un requisito, que estando a la imagen de Dios, han estado a la imagen de Dios y en este cuerpo. ¿Quién? Adán y nuestro Señor Jesucristo. Después de ellos 2, ¿sabe quiénes? Ellos fueron los únicos 2 inicialmente. Pero después de nuestro Señor Jesucristo, de Adán y de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que hace lo que le pasó a Jacob, que luchó contra Dios y contra los hombres y ha vencido. ¿Qué es vencer? Vencer la muerte, vencer la condenación. Por eso le puso Israel. Por eso fue el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Cuál es la iglesia? Los justos. Pero las personas, sin pensar, sin meditar en lo que dice la palabra, creen que iglesia es cualquier lugar donde tienen buenas intenciones. Eso no es iglesia. Un lugar que tenga buenas intenciones es solamente si las personas que están asistiendo ahí son pecadoras. No hay ninguna diferencia entre los que se están reuniendo en ese lugar y los que se están reuniendo en tabernas, discotecas, en prostíbulos, porque la gente, los religiosos, juzgan todas esas cosas como si eso fuera lo que hiciera que una persona fuera hijo del diablo. Pero no, ser hijo del diablo es la condición natural de todo ser humano desde el momento que nace.
En el momento que nace, ya está separado de Dios. Vamos a leer los últimos 2 versículos por el día de hoy, que es Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Vamos a leer primero el versículo 12. Ahí que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Cuando alguien dice que es pecador, debe tener claro esto. Esa persona está diciendo: yo estoy muerto. Porque ¿quién puede oír la voz de Dios? Lo acabamos de ver. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz de Dios, y el que la oyere vivirá. ¿Quién la puede oír? Los muertos. Una persona que nunca se haya visto hija de Satanás, nunca se haya visto condenado, merecedor, digno de ir al infierno, esa persona no puede recibir la salvación. Mientras no se haya visto así, no puede. He conocido personas que fueron pastores porque desde niños estuvieron criados por sus padres que también fueron pastores. Entonces, como fueron criados de esa manera, ellos cómo se vieron toda su vida, se vieron como hijos de Dios. Y yo le pregunto a esa persona: ¿usted en qué momento, usted recibió la salvación? Sí. ¿En qué momento usted dejó de ser hijo de Satanás? Y sabe que hacen cara de... se extrañan, pero son pastores de iglesias. Y se extrañan cuando les digo que en qué momento se dieron cuenta que eran hijos de Satanás. Nunca se han visto como hijos de Satanás, pero dicen que son salvos. Y cuando vamos a mirar la salvación de ellos, de qué manera está amparada, no es bíblica. No es conforme a lo que está escrito en la Biblia, sino es conforme a lo que a ellos les parece, a lo que ellos enseñan por la ciencia del bien y del mal. Precisamente estamos explicando la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice este versículo que acabamos de leer? Por un hombre entró el pecado en el mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo hombre, ¿cómo nace? Muerto, destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué hombre? Ahí dice por un hombre que era a imagen de Dios, pero ese hombre perdió la imagen de Dios, pecó. Y por ese hombre que pecó entró el pecado al mundo, pasó la muerte a todos los hombres. El pecado, algunas personas cuando les he preguntado cuál fue el fruto que comió Adán para que toda la humanidad quedara muerta delante de Dios, la gente no sabe cuál es el fruto. Y la gente ¿qué dice? La gente piensa que es muerto solamente aquel que deja de respirar, que el corazón le deja de latir. Bíblicamente no es así. Bíblicamente es muerto todo aquel que nace. Ya nace con un cuerpo humano. ¿De varón? No. Con un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, ya, tranquilos, aquí viene la buena noticia. Leímos la mala noticia. Por Adán entró el pecado al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. El que lo logre creer puede recibir la salvación. El que no lo logre creer, yo sé que más de uno de ti está luchando, en su pensamiento está luchando, porque lo que les estoy diciendo nunca se lo habrán dicho en las que se hacen llamar iglesias. Nunca les dicen eso. Les hacen de una sola pensar: tú eres hijo de Dios. Pero cuando hablamos con esa persona, yo vi que el pastor te dijo a ti que tú eres hijo de Dios. Una pregunta: ¿usted es pecador? Pues sí. Y empiezan a justificarse. Yo creo que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué el ser humano se expresa así? Por ignorancia bíblica, por desconocer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice el último versículo. Vamos a leer la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El versículo 19 de este capítulo. Estoy en Romanos. Romanos, no sé si alcanzan a leer. Romanos, capítulo 5. Bueno, no creo que se alcance a leer. Miremos Romanos, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Dice el versículo, esta es la buena noticia. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí saben a quién se refiere, no? ¿Cuál es ese uno que nos convirtió a nosotros pecadores? Que nos convirtió en muertos. Desde nacimiento nacimos muertos. ¿Quién fue ese? Adán. En Adán nosotros fuimos constituidos pecadores. Ah, pero entonces yo no soy pecador cuando yo codicié. Eso que le conté que me pasó y que yo codicié y yo vi una bicicleta y yo, ay, tan bonita, ay, codicié. Yo no quería codiciar, pero codicié. Y la Biblia dice: no codiciarás. ¡Ah! Yo no quería hacerlo. ¿Usted se convirtió en pecador porque codició? Según la Biblia, usted se convirtió en pecador por Adán. Espero que lo logre creer. La gran mayoría de las personas no lo cree. Usted hable con sus familiares. Hable con sus familiares que sean, no sé, sean en la iglesia los llamen diáconos, ancianos, obispos, el nombre que les tengan.
y pregúntele si son pecadores. Y ve y lo verá que es lo que van a decir. Van a decir que sí. Pero usted les dice, pero luego la iglesia no es la reunión y congregación de los justos. ¿Y sabe qué versículo le van a nombrar? Le van a nombrar Romanos 3:10. Le van a decir, no, pero es que en la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. ¿Sabe qué le puede decir usted a su familiar? A su familiar que es, no sé, un líder grande por allá en una iglesia. Ustedes le pueden decir, usted me acaba de nombrar un versículo que dice no hay justo ni a un uno. Pero ¿por qué usted que lee la Biblia y que conoce la Biblia, por qué no me nombra los más de 200 versículos que aparecen en la Biblia y que dicen que sí hay justos? Hay más de 200, pero usted me habló del único que dice que no hay justo ni a un uno. ¿Sabe quién está manejando su pensamiento para que usted solamente se fije en el versículo que dice no hay justo ni a un uno, sin considerar los que dicen que sí hay justo y sin meditar? Sin meditar. La Biblia dice que el cerdo traga entero. Entonces el cerdo ni siquiera piensa. ¿Por qué hay más de 200 versículos que dicen que sí y por qué hay uno que dice que no? Si una persona pensara profundamente, esa es la pregunta que haría. Yo quiero saber por qué en la Biblia dice así y así, pero no, algo tienen seguro. En la Biblia dice, no hay justo ni a uno. Pero sí sabe quiénes van a entrar al reino de los cielos. Sí, los justos. Entonces, algo no le han enseñado. Sí, este versículo que acabamos de leer que dice, por nuestro Señor Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos. Espero que esto lo puedan creer todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y otra vez vimos un sub y baja, muchas personas que entran, que salen, pero los que se pudieron quedar hasta el final recibieron esta buena noticia. Jesús ya efectuó la purificación de tus pecados. Vamos a orar para darle gracias a Dios y bienvenidos los que han recibido la salvación el día de hoy. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar cómo alguien puede ser justificado delante de ti. Esto no lo enseñan en las iglesias, pero es bíblico. La única forma de que alguien pueda ser salvo es que esa persona se haya visto muerto. Si esa persona nunca se ha visto muerto, de ninguna manera puede recibir la salvación. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy han tenido muchos pensamientos, muchos prejuicios, muchas ideas religiosas, todo equivocado. Permite que hoy puedan desechar todo eso que han pensado para que puedan recibir la verdad, para que puedan recibir tu palabra, el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, solamente a todo aquel que cree. Y para que alguien pueda creer, para que alguien pueda oír y creer, esa persona tiene que verse muerta. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.